Bueno, le pido al equipo que nos grabe para ahora, con muchísimo gusto, saludar a nuestra queridísima colega periodista y corresponsal de Contralínea, la queridísima Nancy Flores. ¿Cómo estás, Nancy? Bienvenida Sin Censura. Por fin nos tocó platicar después de tanto tiempo. Creo que hasta valdría la pena decirte feliz año. Sí, ¿verdad? Buenas tardes, Toño. Sí, fíjate que no habíamos tenido oportunidad de dialogar en este año, pero aquí andamos con todo. Vamos a darle a la información y a las investigaciones que traen ahí en Contralínea. Ayer tuviste una participación muy interesante en la mañanera. Fueron muchos los temas que planteaste por ahí, Nancy, pero llama mucho la atención uno de estos, esta información de la Unidad de Inteligencia Financiera que se va a revelar sobre él, sobre Calderón, sobre Peña, sobre los mismos ministros de la Corte que piden se abra esta información de ahí de la Unidad de Inteligencia Financiera, y que ellos hacen en el ánimo tal vez de perjudicar a López Obrador, pero a sabiendas de que pues hasta el momento no le han podido encontrar ningún tipo de suciedad, a pesar de que saquen estas notas, estas pseudonotas ya desmentidas como la de Tim Golden. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, querida Nancy? Sí, fíjate, Toño, que yo también coincido contigo en que esta decisión de 9 votos contra 2 que tuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace una semana, donde obliga al gobierno federal, particularmente a la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, a revelar toda la documentación que tenga que ver con Pegasus, era un poco para eso, para generar una especie de cisma en materia de seguridad nacional al gobierno de López Obrador. Y la mira que tenían pues era afectar también un poco a Enrique Peña Nieto, ¿no? Porque ellos en la discusión, si uno ve toda esta discusión que tuvieron, pues decían, estos contratos se hicieron en el gobierno de Peña Nieto y la UIF tiene ahora que entregar esta información, porque además lo dijo en un foro público que fue una conferencia matutina del propio presidente López Obrador cuando se dio a conocer todo esto de los contratos Pegasus. Por supuesto no se dieron a conocer las documentaciones, simplemente el enmarañado de cómo estaba esta circunstancia. El asunto, Toño, es que esto nosotros lo advertimos inmediatamente, o sea, desde ese día nosotros empezamos a comentar en el programa de Contralínea que abrían la caja de Pandora, porque finalmente quienes hicieron espionaje político fueron los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, particularmente con el malware Pegasus. No es que en los sexenios de Salinas, Cedillo, Fox no hubiera este tipo de espionaje político. Lo que pasa es que la tecnología que ya lograron conseguir con Pegasus se obtuvo hasta el sexenio de Felipe Calderón, particularmente en 2010 se empiezan a conseguir estos contratos, o más bien a firmar estos contratos con la anuencia del gobierno de Estados Unidos, porque en aquel momento, no sé si estas reglas permanezcan, pero en aquel momento la alianza Estados Unidos-Israel pues obligaba a los gobiernos de los estados, de cualquier estado-nación, que si quería adquirir este tipo de tecnología tenía que solicitarle previamente una autorización a Estados Unidos. Y en el caso mexicano, para el caso mexicano, quien emite esta autorización de parte del gobierno estadounidense es Hillary Clinton. Entonces obtienen la autorización y adquieren este tipo de tecnología, una tecnología muy invasiva desde aquel momento. Y nosotros advertíamos que era la caja de Pandora porque justo podían acabar abriendo lo que no querían. Y no querían porque el nexo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado, con Felipe Calderón, ha estado muy evidente. No solo es las 2 contrataciones que ha hecho Norma Piña de gente ligada a Genaro García Luna, no sé si tú recuerdas, pero en una de ellas el presidente López Obrador incluso insistió en que la persona que estaba siendo contratada había sido un experto y no dijo en qué, pero se tocó la oreja.
le hizo así y todos hacía espionaje, presidente, ¿no? Y dijo, no, o sea, yo solo me toqué la oreja, ¿no? Y justo es por este vínculo que tienen los ministros y ministras de la Corte con el gobierno de Felipe Calderón o con Felipe Calderón y con García Luna. Recordar también que Norma Piña es muy cercana a Peña Nieto, entonces me parece que la idea tampoco era tanto revelar que se hizo espionaje político en el sexenio peñanietista, pero sí de alguna manera poner en jaque al gobierno de López Obrador. Entonces ayer que le hice esta consulta al presidente, pues justamente qué iba a pasar con este asunto y sobre todo la posición facciosa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un tema eminentemente político por esta digamos, pretensión sistemática de la Corte desde que Norma Piña asumió la presidencia de dañar al gobierno federal y todo lo que huela a Cuarta Transformación con una mayoría que está capturada por la oligarquía, capturada por la derecha política mexicana. Pues el presidente justamente dice que se abra absolutamente todo. Y es justo lo que preveíamos, que se iba a abrir la caja de Pandora. ¿Y por qué lo digo? Porque ahora el presidente dijo no solo el tema de Pegasus, que se abra todo, todas las investigaciones que tenga la unidad de inteligencia financiera, sin que esto implique la judicialización de los expedientes, pero sí que se abra lo de los expresidentes, que se abra lo del propio presidente López Obrador, lo de la familia del presidente López Obrador, pero también dice lo de los ministros, porque todas estas personas son políticamente expuestas. Ese es un concepto en el ámbito financiero que se refiere a que todas las personas que tienen una actividad política permanente están expuestas a incurrir en diversos ilícitos, que puede ser lavado de dinero, puede ser corrupción, y en temas de corrupción pues se abre totalmente el abanico, ¿no? Desde el cobro de sobornos, tráfico de influencias, etcétera. Entonces, dice el presidente, todo lo de política, de las personas políticamente expuestas. Y aquí, pues menciona también el caso de Genaro García Luna y el propio Felipe Calderón Hinojosa, y me parece a mí que va a estar muy interesante si al final encuentran el propio gobierno un resquicio en esa decisión de la Corte, porque podrían presentar muchísima información muy relevante para la vida pública que nos daría una clara idea de dónde está el dinero quizá mal habido. Nosotros hemos tenido acceso a el expediente, por ejemplo, que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera en torno a la familia de Felipe Calderón y Margarita Zavala, cómo constituyeron diversas asociaciones civiles, cómo transferían dinero de una cuenta a otra, que hay dinero del que no se comprueba el origen, ¿no? Que es un origen desconocido, al que también corroboró en su momento el propio Instituto Nacional Electoral, y por eso pues bateó la posibilidad de que ellos tuvieran su partido político México Libre. Y el propio Pablo Gómez presentó en otro momento, a pregunta de Vicente Serrano, la investigación sobre Enrique Peña Nieto. Y además hemos tenido, porque también lo presentó Pablo Gómez cuando fuimos al búnker de Genaro García Luna, que ahora es pues una infraestructura dedicada a la Guardia Nacional. Ahí se presentó todo lo que se tenía de García Luna, pero lo que nunca hemos tenido acceso por la vía, digamos, de las fuentes confidenciales, ni porque se haya expuesto públicamente por la propia autoridad, es lo de los ministros y ministras de la Corte. Entonces, si encuentran un resquicio en esta decisión de la Suprema Corte que no afecte el debido proceso, porque finalmente la Corte es una autoridad mucho más, digamos, la cabeza pues del Poder Judicial de la Federación, me parece que va a estar súper interesante lo que vamos a ver el próximo viernes, que se presente Pablo Gómez en la mañanera, Toño. No, y esto va definitivamente ligado a las reformas al Poder Judicial. Y yo te soy perfectamente honesto, dudo que en caso de que se le encontrara algún tipo de suciedad a alguno de estos ministros pudiera enfrentar las consecuencias de sus actos. Ya ha ocurrido, ¿no? Hemos visto tantas cochinadas en el caso de
magistrados, por ejemplo. Se me va el nombre de este personaje, pero hay un magistrado que en algún momento fue exhibido incluso por el Universal, no ministros, don David, un magistrado por haber utilizado los talleres del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aparte de todo, tienen talleres, ¿no? Para talleres mecánicos, para reparar sus autos clásicos. Ahí está la foto de este personaje causando un daño a la hacienda de más de $1 millón, una cosa así, ¿no? Y no le pasó nada, él sigue estando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como en el caso de otros impartidores de justicia. Han habido jueces que enfrentan las consecuencias de sus actos, muy pocos, muy pocos. Esa sí es la realidad. Ahora imagínate